Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. parece que no hay problemas TIC Ustedes. y es precisamente el tema que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar de las TIC para poder entender cómo es que funciona todo este mundo de las telecomunicaciones. Vale, bienvenidos. Recuerden, mi nombre es Giovanni Ancísar Gutiérrez Mora, mentor TIC del Ministerio de las TIC, fundador del primer laboratorio de inteligencia artificial, neuromarketing y ciencia de datos del suroccidente colombiano. Apalancamos a las empresas, las personas, los emprendimientos y todo el que requiera de la información en la transformación digital de Colombia a la cuarta revolución industrial, que la conocemos como Colombia 4.0. Cada vez que vean Perú 4.0 es la cuarta revolución industrial en el Perú. Latinoamérica 4.0, la cuarta revolución industrial en Latinoamérica. Y Colombia 4.0 pues es exactamente lo mismo. Mientras se conectan los demás compañeros, les voy a poner un video súper interesante que no tarda sino 5 minuticos y nos enganchamos entonces con toda la información de este tema. Me voy a colocar por acá, por un pedacito de la pantalla y vamos a ver si no me deja, no me hace quedar mal y funciona todo bien. Bienvenidos al 2026, el año en el que la inteligencia artificial podría cambiar la economía que conocemos para siempre. Y no es un Wow. título sensacionalista, es lo ¿Sí? que opinan los expertos en esta tecnología. Definitivamente el 2026 va a ser un año donde la inteligencia artificial lo cambie todo en la economía, absolutamente todo. Un cambio que preocupa incluso a la Iglesia Católica. AI can process information quickly. but Era it el Papa cannot León replace XIV que human admite que la inteligencia artificial ask it to do es más your rápida que nosotros y nos aconseja a no dejar de hacer nuestro trabajo. Solamente tenemos dos opciones los humanos, o entender que esto no tiene reversa y acostumbrarnos al nuevo mundo económico, o tratar de ir en contra de esto. ¿Y a qué nuevo mundo económico deberíamos acostumbrarnos? Maybe it's 10, 20 years. Es Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, My prediction is that work will be optional. vaticinando que en 10 o 20 años trabajar podría ser opcional. Fuerte, ¿no? Yeah. Soy Ezequiel Daray y te invito a ser parte de esta investigación que haremos hoy en Plaza Frankfurt, porque lo que te vamos a contar puede cambiar la forma en que estudias o trabajas. La primera revolución industrial en el siglo XVIII lo cambió todo. La composición de las ciudades, el nacimiento de nuevas clases sociales, los medios de transporte y también un nuevo sistema económico, el capitalismo. Pero la revolución de la que estamos siendo testigos llega 250 años después de aquella y avanza tan rápido que podría generar desempleo entre aquellos trabajadores que no logren adaptarse. Cuando se inventaron los computadores, se perdieron los trabajos que existían en las personas que escribían en máquina de escribir. Entonces esas cosas van a pasar, no va a ser fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil. Escuchabas a Alberto Bernal, jefe de estrategias globales del fondo de inversión ESPI en Nueva York, pero también el Fondo Monetario Internacional advierte lo mismo. El FMI estima que la IA afectará el 40% de los puestos de trabajo actuales o hasta el 60% en países desarrollados. En algunos casos mejorando la productividad de los trabajadores, pero en otros simplemente reemplazándolos. ¿Será opcional trabajar en el futuro como cree Elon Musk? Bueno, a miles de kilómetros de distancia en Buenos Aires, Matías Carlson, ingeniero especializado en inteligencia artificial. Hello everyone, thank you UNESCO and the AI for AI community for this opportunity. No comparte esta visión, pero atención, teme que la velocidad a la que se produce el cambio nos termine afectando. En lo único que sí estoy de acuerdo con Elon Musk es que durante esta brecha, que es tan rápido, mucho más rápido que todas las que conocimos hasta ahora, va a haber gente que quede temporalmente afuera o que quede permanentemente afuera. Esa brecha entre los que tienen el acceso a la tecnología y los que quedarán afuera
también se dio en la revolución industrial. Pero en este caso hay dos diferencias sustanciales: la velocidad del cambio y el costo de acceder a la tecnología. Es una nueva revolución, te diría que muchísimo más grande que la revolución industrial, una revolución que va con velocidades mucho más exponenciales. Los seres humanos somos, en mayor o menor medida, aversos a cambiar. Que la profesión en la que nos hemos especializado durante décadas cambie radicalmente o simplemente deje de existir, nos genera terror. Pero no te asustes, porque no todo es tan negativo. Romper esta brecha está lo más cerca que estuvo nunca en otras revoluciones. O sea, es terrible, el costo de quedarse afuera es gigante, la barrera para entrar es muy baja. Esto no es una opinión, esto va a pasar. Pero ¿quiénes son los que se van a quedar afuera? Definitivamente quienes van a quedar muy afuera y donde se abre cada vez más la brecha es los que están fuera del mercado de inteligencia artificial, fuera del mercado digital, fuera de lo que nosotros llamamos quizás la alfabetización digital. Y aunque los jóvenes son los que suelen adaptarse más rápidamente a la tecnología, podrían ser los más afectados por la nueva realidad. Claramente los jóvenes que no están consiguiendo trabajo es un tema de importancia, de seguridad nacional y tema social muy importante. Los expertos creen que los trabajadores experimentados podrían utilizar la inteligencia artificial para ser mucho más productivos. Pero, ¿cómo van a ser los jóvenes para ganar experiencia si esos trabajos repetitivos que hemos hecho muchos en el comienzo de nuestras carreras, ahora los hace una máquina con mucha mayor eficiencia? Yo no veo lógica en que un joven se gaste $80,000, $100,000 al año estudiando en la Universidad de Columbia un grado de historia, un grado de antropología, un grado de mercadeo, cuando todas estas cosas las van a hacer muy seguramente o más fácilmente inteligencia artificial. Hay un consenso generalizado sobre que las profesiones más afectadas serán aquellas más repetitivas, las de recolección de información o de análisis de datos. Pensemos en el ascensorista en su momento, que lo único que hacía era levantar y bajar una palanca y que con un botón se lo pudo reemplazar. Y en este punto te estarás preguntando, ¿voy a ser yo el ascensorista al que van a reemplazar por un botón? Bueno, depende, porque no van a desaparecer todas las profesiones. No porque exista una máquina que hace rejas, por ejemplo, dejaron de existir los herreros. Los herreros siguen siendo necesarios. El herrero sigue existiendo, sí, pero tuvo que adaptarse a hacer una tarea diferente. Y tal vez no te hayas puesto a pensar que en el futuro próximo tú puedes ser no solo tu propio jefe, sino tu propia empresa, con la ayuda de la tecnología. Ya estamos empezando a ver que se habla de empresas de una sola persona, posibles empresas que valgan un 1 billion de una sola persona. Una sola persona que pagando una pequeña suscripción mensual y haciendo las preguntas correctas pueda tener acceso al conocimiento de abogados, contadores o analistas a un clic de distancia y en el teléfono móvil. Desde el punto de vista económico, el cambio ya se está viendo. Sin incrementar el número de trabajadores, se ha incrementado la producción. Esa es la máxima definición de la productividad. Y en este punto vale preguntarse, ¿será esta una revolución global o quedará encapsulada solo en países como Estados Unidos o China? El Fondo Monetario no tiene dudas. El impacto va a ser mayor en países desarrollados, en donde la adopción de la tecnología es mucho más rápida. Yo estoy convencido que esto va a pegar primero en el mundo desarrollado y poco a poco se va a ir filtrando dentro del resto del mundo, efectivamente. Pero si las economías más productivas del planeta experimentan un boom de productividad, la brecha entre los países desarrollados y el resto del mundo puede ser cada vez mayor. Bueno, podría no ser tan así. Escucha. Ahora no solamente tenemos todo el conocimiento de la humanidad en la palma de la mano, tenemos a quién preguntarle. Tenemos a quien preguntarle que nos puede decir perfectamente y nos puede guiar por ese laberinto de información que se generó. Un estudio de la consultora KPMG muestra que en los países emergentes el 72% de la población en promedio utiliza la inteligencia artificial. En nuestra región, en Latinoamérica, el índice latinoamericano de inteligencia artificial muestra que en países como Brasil, México, Argentina o Colombia están por encima del promedio mundial. Incluso en Colombia los avances están restringidos por las regulaciones,
pese a que 7 de cada 10 colombianos encuestados es altamente consciente de los beneficios de la tecnología. Es decir, muchos países latinoamericanos tienen un índice de uso del IA mayor incluso que el de grandes potencias económicas. Pero entonces, Bueno, les voy a enviar el enlace a ese video para que lo vean con detenimiento. Es un video que de casualidad encontré hoy y que es muy similar al discurso que nosotros emitimos desde el Ministerio TIC. Sí, esto no son inventos míos. Esto que yo hablo aquí es el futuro es ya. Estamos en la tercera década del siglo XXI y avanzamos rápidamente a la implementación de las tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial. Pero bueno, ahora sí metámonos entonces en contexto. Hemos hablado así a grosso modo de inteligencia artificial, pero para poder comprender qué es todo este mundo de la inteligencia artificial, poder adentrarnos en este mundo de la inteligencia artificial, pues tenemos que primero tener unos conceptos claros de dónde proviene toda esta información. Y para ello necesitamos, primero que nada, necesitamos definir algunos términos que son bien importantes. Uno de esos términos es TIC, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué son las TIC? ¿Alguien tiene idea de qué es esto de las TIC? ¿Están escuchando, chicos, o estoy con el micrófono apagado? Sí, sí, profe, sí se está escuchando. Pues Tú- yo creo que algo escuché hace unos días em, que era el ministerio pues que se encarga de parte del gobierno de poder conectar a todos o bueno, como que ampliar la red de conexión, algo así, pues más o menos escuché. ¿Quién más? ¿Quién más ha escuchado qué son las TIC? ¿Quién más tiene alguna idea? ¿Qué han escuchado de las TIC? Lo que se les ocurra, sin, sin pensarlo tanto. Buenas noches, profe. Ujú, hola. Pues ¿Qué las TIC tiene que ver todo con el tema de telecomunicaciones, todo el tema audiovisual, visual, las redes sociales, todo el tema que influye de alguna manera tecnológica en el desarrollo de la sociedad colombiana, en eso, manejado por el Ministerio de las TIC. Sí, sí. Olvidémonos del ministerio. Hagamos de cuenta que el ministerio no existe. TIC es una sigla que funciona a nivel mundial. Es una sigla que identifica cuáles son dos tecnologías que antes teníamos independientemente por aparte y que fusionamos en esas tres letras. Hay gente que dice TICs, incluso el director del SENA, este señor que le hemos corregido 100.000 veces que no son TICs. Yo no sé por qué le meten una S. No, no, ese señor se quedó con eso pegado ya a su cerebro. No son TICs, son TIC. Y es una sigla que identifica dos tecnologías en plural, tecnologías de la información y tecnologías de las comunicaciones. ¿Vale? ¿Qué son las tecnologías de la información y qué diferencia tiene con las tecnologías de las comunicaciones y por qué se fusionan? ¿Qué han escuchado al respecto? ¿Han escuchado en tecnologías de la información? En algunas empresas, en la mayoría de las empresas, cambiaron los letreros. Entonces, el área que se llamaba informática, ahora se llama TI. Y el área que funcionaba como departamento de comunicaciones estratégicas o departamento de comunicaciones, ahora se llama TC. Es más, otras empresas aún más grandes, donde funcionan las TC y las TI en una sola unidad, pues entonces se llama departamento TIC.
Sí, sí funciona así. ¿Cómo lo han manejado en sus empresas? ¿Han detallado eso? ¿O no lo han detallado? Más bien han pasado desapercibido. Profe, pues como, por ejemplo, la empresa donde trabajo es una pyme, entonces la verdad no, pues no se maneja eso. ¿No se maneja? ¿Seguro que no se maneja? ¿O no te has dado cuenta? No tenemos porque, a ver, le cuento un poquito. Nosotros somos una empresa de producción. Nosotros producimos trucha y es una empresa familiar. Entonces, pues no tiene nada. O sea, yo soy la asistente, soy la auxiliar contable, soy la reporte de nómina, soy, soy la de todo y no, pues no tenemos así como departamentos, no. Solamente está el área de producción, pues que queda en Palmira y yo que manejo acá la parte administrativa acá en Cali, pero ¿Y, pues no tenemos así nada de eso. y la información dónde se almacena? La información, pues en cuanto a la parte contable, eso se maneja en un drive. ¿O se maneja en la nube? Es decir, que sí se maneja en la nube. ¿Y cuántas personas tienen acceso a esa plataforma, Eh, al Drive? pues solo yo. O sea, tú eres TIC, tú eres el departamento TIC de la organización, ¿sí? Pero en otras organizaciones donde los volúmenes de información son muy grandes y ya existen departamentos, en organizaciones donde antes existían los servidores dentro de la empresa, o sea, yo en mi empresa, aquí en mi departamento TIC, en el área de informática, tenía un servidor, un cajón negro gigante que estaba en una esquina. Todavía en muchas organizaciones funciona así, ¿sí? Y está bien. Ese servidor es donde se almacena la información. Ese servidor donde se almacena la información, esos departamentos se llaman departamento de informática. ¿Hay departamento de informática en sus empresas? Participemos, por favor, para que podamos entenderlo, porque si nos vamos así con pura Sí, señor. narración, pues no lo vamos a entender. ¿Cómo funciona? En el caso de nuestra compañía, pues anteriormente manejábamos servidores en las regionales. Digamos que cada servidor de cada regional me guardaba cierta información de cuentas, de información de procesos, y ahora se ha migrado todo a servidores virtuales. Todo se almacena en la nube y hay acceso a carpetas compartidas que solamente están cifradas y tiene acceso cada departamento, tiene acceso a cada parte de la información guardada, en el caso de nosotros. Ok, listo, vale. Entonces, ese departamento, ¿cómo se llama en su empresa? Otro lo tienen denominado TI. TI, es Solo TI. correcto. Eso es, tecnologías de la información, que antes se llamaba informática. Lo que sucede es que a partir del 2019, sí, hubo unas modificaciones en el manejo de la información como tal, valga la redundancia. Hasta ese momento en Colombia, todo funcionaba a través del Ministerio de Telecomunicaciones, ¿sí? Y para esa fecha, para 2009, sí, para 2009, estoy hablando de hace 20 años, esa información no era tan relevante para nosotros porque todo funcionaba todavía análogo, todavía era todo análogo. Es más, para el año 2009 fue que hicimos la licitación del espectro electromagnético para la televisión digital terrestre, o sea, apenas estábamos comenzando a implementar los espectros electromagnéticos para transformación a la digitalización. ¿Cómo funcionaban antes? Pues funcionaban con ondas electromagnéticas análogas, ¿sí? A partir del 2009, con toda la regulación y la aparición del Ministerio TIC, porque es allí cuando desaparece el Ministerio de Tecnologías de Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones, y aparece el Ministerio de las Tecnologías de la Información, que son los datos. Es ahí cuando le damos importancia a los datos. Antes no le dábamos importancia a esos datos. Entonces fusionamos las comunicaciones con la informática y esto TIC se refiere a esa fusión. Pero en algunos países, digamos, más avanzados que Colombia, también se integró al Ministerio TIC
el Ministerio de Transporte, porque el transporte también es TIC. Entonces, en muchos países, incluyendo Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, se eliminó el Ministerio de Transporte. Aquí pensamos hacer lo mismo. Estamos. Sí, voy a tener que cambiar la configuración de duración a más tiempo. El tiempo se está pasando muy rápido. El tiempo es relativo. Algunas veces 40 minutos es muy largo. Otras veces 40 minutos pasan muy rápido. Parece que fueran 15. Es relativo. Y refiere también a que se vuelve importante lo que uno está hablando. Listo, les estaba contando que en muchos países fusionamos, o bueno, fusionaron el Ministerio de Transporte, también el Ministerio TIC, y el Ministerio de Transporte desapareció y también se vio involucrado dentro del Ministerio TIC. Ayer en la sesión les contaba que incluso las construcciones de infraestructura civil de carreteras se les bautiza con vías 5G, vías 4G, vías 3G. Es porque tienen que ver directamente con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y aquí seguramente con el gobierno que le vamos a dar continuidad, pues vamos a ver cómo el Ministerio de Transporte desaparece y se fusiona también el Ministerio TIC, que en la actualidad solamente regula el tema de informática, ¿sí? Es decir, todo lo que refiere a tráfico de datos, almacenamiento y lo que refiere también a medios de producción audiovisual y, digamos, el control que se tiene sobre producciones y demás tipo de contenido audiovisual. ¿Vale? Entonces, en conclusión, las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿sí? Son dos tecnologías que se fusionan en una sola para poder hacer, digamos, un seguimiento más eficiente a lo que tiene que ver con producción audiovisual y manejo de la información dentro de la organización. Sí, porque uno dice, pero eso es muy loco, o sea, ¿cómo van a fusionar la producción audiovisual con, con los datos, con la informática? ¿Por qué creen que se hace eso? Sí, porque antes de que apareciera todo esto de la digitalización, las telecomunicaciones se manejaban era con cintas electromagnéticas y se manejaban aparte. Y la informática no se tenía en cuenta para ese tiempo. Mientras en los Estados Unidos y Singapur y Japón y China ya lo habían hecho hace muchísimos años, nosotros apenas hasta el 2009 fue que integramos digamos, este tipo de organización dentro del Estado para poder hacer las transformaciones a la digitalización. Pero para poder entender cuáles son las transformaciones de la digitalización, tenemos que entender qué es lo análogo y cuál es la diferencia de lo análogo con lo digital. ¿Sí? La manera como se accede a los datos, a los archivos, y en archivos también aparece todo el tema audiovisual y de transporte, es que nosotros podemos monitorear casi que en tiempo real, por supuesto, con la red de Internet, porque sin la red de Internet no pudiésemos hacer nada, toda esta información. Entonces, digamos que la parte audiovisual se convirtió por todo el tema de digitalización en informática. Es así de sencillo, como convertimos producción audiovisual a binarios, los binarios se fusionan entonces con la informática. Los binarios son audio y video. Los binarios son información encriptada en PDF, en Word, en PowerPoint y en diferentes múltiples de tipos de archivos. Sencillamente son lenguajes de encriptación y desencriptación para cada una eh, eh, de esos números binarios, de ese código binario. ¿Vale? Esto es un poco complejo de entender. Por eso vamos a ir aún más atrás para que podamos visualizar mejor cómo es que ha acontecido todo este tema de las TIC. Ojalá que no nos pase el tiempo tan rápido. Pero mañana les prometo que le coloco más tiempo a todo esto para que no se corte cada 40 minutos. Lo vamos a colocar para 1 hora. Directo, ¿listos? Pero por hoy, para no entorpecer
Lo que estamos haciendo, hagámoslo de esta forma. Listo, a ver, güey, ahí estás bien. Sí, compartir sonido, optimizar el video. Listo, vale. Entonces aquí estamos otra vez nuevamente compartiendo la pantalla. A ver, Chino. Como nosotros trabajamos en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con todo este tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y prácticamente hemos hecho toda la transformación de lo que se refiere a, al campo de informática y al campo de producción audiovisual, aunque ha sido realmente complejo. ¿Complejo por qué? Porque en los gobiernos, en el Estado, es tan difícil hacer las transformaciones. Porque dentro de los gobiernos y los que controlan el Estado, que es la política, hay muchísimas personas interesadas en que no hayan cambios. ¿Por qué no le conviene a algunos que tengamos los cambios que se deben hacer en la digitalización? ¿Sí? ¿Cuáles cambios? Si ustedes ven, por ejemplo, películas de 1980, Terminator 1, para no ir lejos, que se lanzó en 1984, 84, sí, hace más de 40 años. Ustedes ven como el policía de la época, con su patrulla cuadrada de policía, ¿sí? Cuando el Terminator llega a esa fecha, él va a la patrulla de policía y hay un computador en el centro de la patrulla. Y con él coloca allí Sarah Connor y ¡trrr! Te bota los datos. Nosotros implementamos en Colombia en el 2015 el computador en las patrullas de policía. ¿Ah? Como para que comencemos a ver la diferencia y la brecha que tenemos tecnológica con el resto del mundo. ¿Sí? Mientras en 1984 James Cameron ya filmaban con tecnologías digitales y se mostraba un cyborg o robot que viajaba en el tiempo con tecnologías que todavía no existen. Nosotros, así es el atraso que nosotros tenemos en Colombia. Hay personas en el ministerio que estiman que el atraso es de 25, otros estiman que son de 30, otros estimamos que son de más de 30 años de atraso tecnológico, porque tengamos un computador portátil y tengamos un supercomputador de ultra alta tecnología de bolsillo con nosotros, no significa que nosotros estemos a la vanguardia de la tecnología. Primero porque las tecnologías que traen aquí no son las tecnologías nuevas, ¿sí? Y segundo, porque la adaptación de la infraestructura TIC no está soportada para las tecnologías que ya existen. Entonces, en China, donde ya las tecnologías de infraestructura inalámbrica son de sexta generación, y nosotros aquí en Colombia no pudimos completar la infraestructura de 3 generación porque se robaron la plata. No pudimos con la 4ª generación porque se robaron la plata. Ahora estamos hablando de tecnologías de 5ª generación. ¿Y alguno de ustedes le entra señal en su teléfono 5G? ¿Le entra señal 5G? No, y seguramente va a pasar lo mismo que lo que pasó con las otras tecnologías. Entonces, para poder cambiar definitivamente, actualizar a nuestro Colombia, el Colombia 4.0, se tiene que continuar haciendo una depuración de la corrupción dentro del Estado. Dentro de los cambios que ya se debieron haber hecho es haber digitalizado el dinero en un 100%, y cosa que no hemos hecho. Muchísimos todavía siguen pagando con papel y con moneda, pero pues por supuesto, ¿y cómo vamos a hacer la transición a la digitalización del dinero si en las zonas urbanas tenemos deficiencia de cobertura de datos? Ahora, ¿cómo es el tema en la zona rural? Y eso lo vamos a ver aquí un poco más adelante. ¿Vale? En el fondo están viendo un video que muestra cómo hemos evolucionado en el tema de comunicaciones. O sea, ¿qué diferencia hay entre comunicaciones y telecomunicaciones y cómo ha sido la evolución de nosotros desde esas fechas? Estamos hablando de periodos antes de Cristo hasta las actuales fechas. ¿Sí?
Para que pueda funcionar el tema de los datos, necesitamos inventar un lenguaje para poder eh, comunicarnos entre nosotros. Que nosotros hablemos idiomas diferentes en muchas regiones es porque en cada una de las regiones hubo un desarrollo tremendamente importante en la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Y es que para no ir lejos, en la actualidad ya digamos que estamos muy uniformados en la manera de hablar, pero antes de que aparecieran todas estas tecnologías digitales y mucho más atrás, cuando no existían las tecnologías análogas, usted se encontraba con personas y todo el mundo hablaba diferente, ¿sí? Trocaba las palabras, las frases, hacía mal las conjugaciones, otros las hacían mucho mejor. Y es que también desde el desarrollo de comunicaciones ha permitido que nosotros nos expresemos bien, ¿sí? Aparentemente, ¿no? Sin tecnologías de telecomunicaciones, esto no hubiese podido eh, ser una realidad. Entonces, ¿cuáles son los desarrollos tecnológicos que hacen posible que nosotros podamos implementar tecnologías de comunicaciones? Es decir, que tú y yo podamos conversar y nos podamos entender. Porque si te vas para otro país y no hablas el idioma de ese país, no hay comunicación. Bueno, no hay comunicación de palabras, posiblemente haya comunicación de gestos y de señas, y posiblemente uno se haga entender haciendo dibujitos o jeroglíficos y regresando nuevamente a la era de piedra. Pero para que pueda haber comunicación se necesita hablar el mismo lenguaje, ¿vale? Y eso funciona para la digitalización y para la parte análoga. Listo, entonces, ¿qué es comunicaciones? Ayúdenme a definirlo. ¿Y qué es telecomunicaciones? ¿Y cuáles son las diferencias que estas dos tienen? Yo ya les adelanté algo. Participen, que eso es bueno. Yo los escucho la voz. Y me dicen desde dónde se están conectando. Si están en el valle o están en otro departamento. Hola, tengo una consulta. Si no alcancé a escuchar bien la pregunta. Es que definamos qué es comunicación y qué es telecomunicación. Sí. ¿Sí? ¿Es así Sí. tal cual? Así de sencillo. ¿Qué es comunicación y qué es telecomunicación? ¿Qué diferencia hay? Es fácil. La misma palabra lo dice. Hola, qué pena. Sí, dale. Ujú. Es que se me fue como un poquito el internet. Entonces, pues comunicación, pues es lo que todos ya conocemos, ¿sí? Expresar una idea, pues a través de nuestra boca y nuestro lenguaje usual. Sí, y telecomunicación, me imagino yo que es generar esa comunicación, pero a través de, de aparatos tecnológicos para buscarte, ¿sí? De manera inalámbrica, como radios, satélites o los celulares, ¿sí? Todo eso es telecomunicación. Listo, vale. Catalina, gracias. Súper. Hola, profe, buenas noches. Vale. Profe, complementando un poquito lo que dijo el compañero, que es lo mismo Sí. que yo pienso, que la comunicación ya es una manera como directa de expresarnos con la persona, ahí mismo, expresar lo que siente, lo que quiere decir en ese momento, una comunicación efectiva, digámoslo así, y la telecomunicación ya es una que es indirecta, que lo hacemos por medio de algún dispositivo, ya sea por medio de llamada, por una red Wi-Fi. Entonces, eso para mí es pues la diferencia. La telecomunicación. ¿Quién más? ¿Quién más? Está muy bien, pero Bueno, profe, buenas noches. sí, dale. Diana Gallego. Dale, Diana.
Pues, profe, digamos que entendiendo lo que dicen los compañeros y analizando un poquito, pues sí, la comunicación es eso, el hablar con otros, pero no solamente es verbal, también es escrita porque nos comunicamos por redes sociales, por correo electrónico, y para eso, pues, esa sería la comunicación. Y ya la telecomunicación es que utilizamos medios, ya el tema técnico para poder hacerlo. Entonces, en este caso, si es WhatsApp, utilizamos el teléfono o también el computador para el correo electrónico y así, digamos, es como la diferencia que encuentro. ¿Ah? ¿Quién más? Dale, dale. Hola, profe, buenas noches. Pues sí, complementando lo que ya los compañeros han dicho, pues yo diría que comunicación es la transmisión de un mensaje, una idea por medio de cualquier forma. Pero pues tú habías dado la pista que la misma palabra decía, pues telecomunicación, teles, como de a distancia, lejos, lejanos, o sea, es la transmisión de un mensaje de un punto a otro que no están en el mismo sitio y pues para eso se necesitaría algún tipo de tecnología. Vale, listo. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, o sea, es sencillo, o sea, tele significa distancia. Comunicaciones, sí, comunicaciones es cuando yo estoy enfrente de un grupo de personas o una persona y nos estamos viendo para comunicarnos. Telecomunicaciones es cuando yo empleo algún método tecnológico para llevar esa información indirectamente, ¿sí? Entonces, olvidémonos de la tecnología actual. ¿Cuáles son los primeros medios de telecomunicaciones que aparecen? ¿Cuáles creen ustedes? Sí, aquí al fondo ya estamos viendo algunos de telecomunicaciones. El teléfono, Profe, teléfono, pues el celular, la televisión, el internet, la radio, la radio. El telegrama, Más atrás. ¿Qué están viendo atrás el en la fax. pantalla? eh, las Ajá, ¿quién dijo? pinturas. Claro, eso es telecomunicaciones. La pintura rupestre fueron las primeras impresiones de la información. Entonces, ¿cómo nosotros almacenábamos la información? ¿Sí? ¿Qué se necesita para poder entender la información? Para poder compartirla y que la información llegue de una manera eficiente. En pues este Que como, sea momento, clara, profe, que yo, sea yo, como entendible. claro, ajá. claro, claro. Profe, Ujú, para pues, transmitir una información, pues digamos, yo soy física, soy docente, ¿no? súper, ajá. Entonces, por ejemplo, uno para transmitir la información necesita un emisor, que es quien envía el mensaje o lo que quiere transmitir, y un canal o medio que es por donde viaja la información. Y el otro sería el receptor, o sea, quien recibe el mensaje. Es correcto, en comunicación, ¿sí? En comunicación. No, todavía no nos metamos en telecomunicaciones, ¿sí? En comunicación. Entonces, en emisor y receptor, en comunicaciones, no en telecomunicaciones, se necesitan de un encuentro de personas, ¿cierto? Uno habla, los otros escuchan, pero para que los otros puedan entender, el lenguaje tiene que ser el mismo, si no, no lo entenderían. Ajá. Ahora, ¿cómo funciona para las telecomunicaciones? Pues telecomunicaciones es la manera como nosotros comenzamos a imprimir la información. Entonces, esto que están viendo atrás es telecomunicaciones ya. Entonces, ¿cómo imprimimos la información? O la tallamos en piedra, o creamos tinturas y las tallamos o las pintamos en la roca o en otro tipo de elementos, pieles o las primeras telas que se crearon. ¿Por qué son telecomunicaciones ya estas cosas? ¿Sí? ¿Y quiénes tienen acceso a esa información impresa? Sí, es diferente como se hacía en esa época porque solamente las personas que pasan por el lugar tienen acceso a esa información, ¿vale? Las señales de humo que alguna vez se emplearon son tecnologías de telecomunicaciones de la época.
¿cierto? El invento de la tinta y el papel son de los primeros desarrollos tecnológicos en telecomunicaciones. Y eso son los primeros pasos para poder llegar a todo lo que tenemos. ¿Cierto? Profe, sí, dime. Profe, digamos, la clave Morse se puede tomar como una comunicación. Es telecomunicaciones, sí, porque son comunicaciones a distancia, sí. Entonces, el papel y la tinta son de los inventos que revolucionaron la manera como nosotros nos telecomunicamos, sí, pero para que eso pudiese funcionar necesitábamos hacer algo que se llama alfabetización. Por eso es que estamos viendo en este momento alfabetización, pero digital. Nosotros somos alfabetas, pero no digitales. Y eso es lo que vamos a ver acá. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los derechos y deberes del ciudadano digital, que es importante entenderlo. Sí, entonces, desarrollos tecnológicos, el papel y la tinta. ¿Qué permitieron el papel y la tinta? Antes de meternos en todo el campo electromagnético. ¿Qué permitieron, por ejemplo, dentro de las comunidades? Sí, si nosotros tenemos una comunidad en un pueblo pequeño, estamos hablando de otra época, muy distinta a todas estas revoluciones industriales. Sí, ¿para qué me sirve a mí es este tipo de tecnología de tinta y papel? ¿Qué adaptaciones puedo hacer, por ejemplo, de las personas que viven acá? Sí, no, yo estoy remontándome pues a 250 años, que ya me fui muy lejos, porque eso es mucho antes. Entonces, por ejemplo, nosotros como sociedad, ¿sí? Si tenemos ya un consejo y hemos convocado, digamos, una organización, pues entonces hagamos una registraduría, ¿sí? Y en la registraduría, cada vez que nazca una persona, registramos la fecha y la hora y el nombre en la que nació, ¿cierto? ¿Qué otros datos podemos almacenar en el papel? ¿Sí? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Quiénes son los abuelos? ¿En qué lugar nació? ¿Cuánto midió? ¿Cuánto pesó? Sin esas tecnologías, nada de lo que tenemos podría existir si no hubiésemos ordenado primero la información. Sí, o sea, de nada hubiese servido las tecnologías TIC si no tuviésemos ya un orden en la gestión de la información. Sencillamente lo que estamos haciendo con la aparición del analógico, no hablemos de lo digital todavía, es sencillamente cambiamos la manera en la que almacenamos la información. Sí, pero sí queda claro. O sea, ¿qué es un dato? Sí, eso lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Qué es un dato? Díganlo sin miedo. Una información. Sí, ¿cómo qué? Amplía tu respuesta. Un dato es una información. Sí, sí, a ver, ¿quién ayúdenle? Es un dato. En lo que ustedes hacen, ¿qué son los datos? ¿Cuáles son los datos que manejan? ¿Un valor? Mm, ¿Un valor? ¿Un dato es un valor? Valores, son datos, sí. Valores, ingresos, Indicadores. egresos, manejo de caja, todo en absoluto son datos, absolutamente todo. Es un dato Puede aquí. ser fechas, estadísticas. Todos son datos. Datos, por ejemplo, aquí que me están viendo cuánto mueve la cabeza a la izquierda, cuántos grados mueve la cabeza a la derecha, arriba, abajo. Todo eso absolutamente son los datos. Esos datos son los que solamente pueden captar las tecnologías de la información y las comunicaciones del siglo XXI. Antes no podíamos hacer captación de datos tan precisos. ¿Son datos o información de algo específico? De todo. Entonces, temperaturas, sí, distancias, colores,
sabores, fragancias, todo, absolutamente todo deja una huella. Esa huella es a la que nosotros llamamos datos. Los datos son datos de absolutamente todo. Todo lo que hay atrás mío son puros datos, ¿sí? Cómo estoy vestido son datos, cómo estoy peinado, cuáles son mis expresiones faciales, mis movimientos de mano. Absolutamente todo se datea, todo se datea. Todo, absolutamente todos son datos. Entonces, Profe, por ejemplo, anteriormente con la agricultura, ellos tenían que saber lo de las cosechas, lo de los granos y todas esas cosas de reservas, y por eso ellos empezaron a guardar los datos de las producciones para cuando hubo mucho invierno, cuando hay verano, o sea, todas esas cosas. Anteriormente para eso servían los datos. Y ahí fue también que nació la contabilidad. exacto, correcto, bien eso. Entonces ya como vamos ordenando ya vamos ordenando la información a partir de los datos. Sí, dentro, mire, en el Renacimiento, y por eso les digo, lo que está sucediendo ahora con la cuarta revolución industrial, no lo habíamos visto desde 1490. ¿Cuánto ha pasado desde 1490 hasta ahora? Sí, 1590, 1690, 1790, han pasado como 500 años. Sí, esas personas fueron las primeras brillantes que comenzaron a tomar datos de cómo se movía, por ejemplo, en el espacio los planetas. ¿Sí? Entonces aparece el álgebra, aparece toda la matemática de Baldor, aparece la física, aparece la química, aparece el estudio de la biología. Pero no es solamente estudiarlo, o sea, no, ve, ¿y tú qué estudias? No, yo estudio los animales, sino que tengo que registrar esos datos de mis investigaciones. Si no tuviésemos acceso a los datos desde hace 500 años, pues no tendríamos absolutamente certeza de nada de lo que tenemos en la actualidad, como lo que tú dices, o sea, en qué fecha, en qué meses llueve. Para poder entender en qué meses llueve, tenemos que inventarnos los meses que no existían. Dentro del renacimiento, de los inventos más brillantes de la historia de la humanidad es el reloj portátil, el reloj de pulso. Sí, antes hacíamos relojes de piedra, pero estaban fijos. La manera en la que podíamos hacer ya relojes móviles, eso nos permitió hacer control del tiempo. Antes las personas se levantaban y se acostaban a dormir, pero no sabían nunca qué hora era, porque eso no existía. O sea, nadie había dicho, bueno, vamos a dividir el día en 24 horas, entonces la mañana arranca a las 6 y esas estandarizaciones es lo que hace posible que nosotros podamos ordenar los datos. Sin esa estandarización no fuese posible absolutamente nada del desarrollo de la humanidad. ¿Vale? Entonces, es eso lo que lo que les quiero mostrar. ¿Qué había antes de la digitalización, así como para que vayamos ya rápido? Sí, listo. Entonces pasamos de escribir en papel con tinta y registrábamos todo en tinta. Entonces yo era un escritor y escribía un libro. Si algún rey o alguna persona que tenía cómo pagar un escrito mío y quería una copia de mi libro, de mi novela. Así funcionaba en el pasado. ¿Cómo hacía yo para entregar esa información? Pues tenía que transcribirla, ¿no? Sí, entonces, si yo necesitaba un registro civil de nacimiento en la registraduría de esa época, hola, necesito un registro civil de nacimiento porque me voy para otro pueblo, en mi caballo, ¿sí? Ah, bueno, no, vale tanto dinero, hay que transcribirlo de una hoja a otra, se demora 3 días la transcripción, tienes que venir en ese tiempo por él. ¿Para qué yo les estoy mostrando esto? Y dirán, este tipo está loco. Pues para que veamos cómo han cambiado también los tiempos de respuesta en la transcripción de la información. ¿Sí? Si yo necesito un registro civil de nacimiento en la era de la digitalización en la actualidad, pues me conecto a la red de internet, entro a la página de la registraduría, me logueo, ¿sí? Descargo el PDF, lo imprimo, si es que lo necesito imprimir y ya lo tengo. ¿Cuánto tarda eso? ¿Cuánto tardaba en ese tiempo? ¿Cuánto tardaba hace
40 años? ¿Cuánto tardaba hace 30 años? ¿Cuánto tardaba hace 10 años? En la actualidad en Colombia todavía estamos en ese punto o ya estamos en otro nivel. Y si yo les digo que yo nací en un pueblo que se llama Puerto Asís en el Putumayo, y si les digo que para poder sacar un certificado, registro civil de nacimiento de mío, y entro a la página de la registraduría y coloco mi fecha de nacimiento, me aparece que no hay registro digital, que tengo que comunicarme a un número en la registraduría de ese municipio para que allá vayan al archivo y le saquen una fotocopia o le saquen o lo escaneen y me lo envíen, porque no hay todavía digitalización de mucha documentación, sobre todo del 1995 para atrás. Y No, profe, todavía estamos allá. inclusive todavía Ajá. uno aquí en Cali tiene que, en un registro civil, si lo necesita autenticado, tiene que ir a la notaría. No hay como una página que ya salga digitalizado el documento, todavía no. Vale, listo. Entonces así comenzamos a construir cómo es que, en qué año es que estamos. O sea, ¿estamos ya realmente en el 2026 en Colombia o estamos en 1984 o estamos en 1990? ¿En qué año es que realmente estamos viviendo acá? ¿Para qué analizar todo esto? También para identificar cuáles son las oportunidades que existen. ¿Qué oportunidades existen? ¿Vale? Vamos a ver entonces, para que vayamos avanzando en esto. Ya tenemos entonces definido qué son las TIC, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo al fondo es el video que nosotros construimos desde el área de comunicaciones estratégicas para montar en todas las plataformas digitales y hacer mm, divulgación de lo que nosotros hacemos desde el SENA. Esto lo hacemos nosotros desde el Departamento de Comunicaciones del SENA, que se llama SENA Comunica, ¿sí? Que es el departamento TIC. Pues allá es donde se genera toda la producción de audio y video para informarle a las personas que tenemos cursos abiertos para aprendices en tales departamentos, en tales ciudades, y estos son los cursos que están disponibles. Esos son las TIC, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado las TIC desde la pandemia? Pues todavía no nos metamos en ese cuento. Más adelante les voy a mostrar, porque la pandemia es realmente el catalizador de la transformación digital. Si no hubiese habido pandemia, no, pues tendríamos todavía velocidades de internet de 2, 4, 6 y 10 megas y estaríamos todavía viendo eh, otro tipo de televisión y no tendríamos acceso a plataformas de streaming porque no tendríamos la capacidad para ese tipo de plataformas. Definitivamente la pandemia fue la que cambió todo. Si no hubiese sido por la pandemia, estaríamos bien mal. ¿Vale? Y Entonces, millones de... a ver, hablemos. ¿Recuerdan la primera revolución industrial? Más o menos, ¿qué fue lo que sucedió para que no nos metamos en tanto campo de las fechas? Porque al final las fechas son relevantes. Eso más o menos sucedió hace 220 años en Inglaterra. En Inglaterra, ¿no? Eso es lo que le enseñan a uno en el colegio, pero nunca le enseñan cuándo comenzó la primera revolución industrial en Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el invento que transformó las economías agrícolas a una primera revolución industrial? La rueda, profe. La máquina de vapor. Ah, Sí, sí, no, la rueda ya existía, wow, eso es de incluso prehistórico, el invento de la rueda, que todavía estamos en una discusión de si fue un invento o fue un descubrimiento. ¿El Pero celular? en la primera revolución industrial hace 200 años, 200 años no había celular. Hace 200 años, cuando vivíamos en comunidades rurales, la gente vivía, era en el campo, las ciudades eran pequeñas y nos movilizábamos, era en burros y mula y caballos por caminos de mula, caminos de herradura. El invento que revolucionó y se llama primera revolución industrial es la máquina de vapor.
Si eso nos lo enseñan en el colegio, pero nunca nos explicaron qué es una máquina de vapor. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué es una máquina de vapor? ¿Qué es una máquina de vapor? Es una máquina que convierte vapor de agua en energía mecánica. Vale. Como por ejemplo, ¿cuál? En la actualidad utilizamos todavía máquinas de vapor, todavía Mm, utilizamos ese invento que marcó la primera revolución industrial. Las hidroeléctricas, ¿no? Mm, ¿Alguien más? No, pero Profe, bien, gracias. una turbina, un generador, un generador. Sí, pues termina de completarlo, o sea, di la idea completa. O sea, ¿qué es una máquina de vapor? A nosotros siempre en el colegio nos mostraron una máquina de vapor, una locomotora, ¿cierto? Sí, porque la máquina de vapor fue la que hizo todo el desarrollo de las vías férreas y de la interconexión mercantil entre pueblos a partir del tren. Pero ¿cómo funciona la locomotora? Sí, tú lo dices técnicamente, ahora en palabras así para todos nosotros. ¿Qué es una máquina de vapor? ¿Qué es una Sí. locomotora mejor? Pues bueno, digamos que lo que entiendo, profe, o recuerdo es que la máquina de vapor, digamos, es digamos, un artefacto o un equipo que transforma la energía térmica em, ¿en qué? Obviamente en vapor. Entonces, digamos que lo que entiendo es, profe, que, ¿cómo me explico? Digamos que con el vapor, o sea, convirtiéndolo vapor a alta presión, movía como, me imagino, pistones para poder mover lo que es el cuerpo de la locomotora. Listo. Creería, profe, pero no estoy muy seguro. Sí, sí, está muy bien. O sea, mire, básicamente ya se nos va a volver a acabar el tiempo y ahorita sí nos tomamos 10 minuticos para que vayamos a tomar algo. Una máquina de vapor es una caldera. En la industria todavía se usa caldera para la generación de energía, ¿sí? De energía a partir de movimiento. En otras palabras, una caldera, una máquina de vapor es una olla a presión, ¿sí? ¿Qué hace una olla a presión? Se llena de agua y se pone a hervir. Y lo que sale por las válvulas, ese vapor a alta presión, se convierte en energía mecánica. Eso fue el invento que revolucionó el mundo. Mm, Y todavía lo utilizamos en la industria tradicional. Todavía usted va a los ingenios, va a las industrias y se siguen utilizando calderas como método de producción de energía mecánica a partir del vapor. Ahorita vamos a ver cuáles fueron los desarrollos tecnológicos en la primera revolución industrial. Espero que lleguemos hasta la cuarta revolución industrial. Queda menos de un minuto para que se corte la transmisión. Vamos, nos tomamos algo, movemos los brazos y regresamos para que continuemos con esto de revoluciones Profe, industriales. Dime. de lo que decía antes de que corte y pues para los muchachos, ¿no? En la empresa de nosotros, donde yo trabajo, tenemos calderas, tenemos 3 calderas y Ujú, una de ellas mueve un generador. Nosotros tenemos un ujú. generador de energía, Súper. una turbina, que obviamente necesita de generación de vapor para poder moverla y todo eso. Tenemos 3. Vale, listo. Eso es. Eso es prácticamente la primera revolución industrial. Es el invento más brillante que permite que nosotros podamos avanzar en el desarrollo de si me están escuchando, por favor, me confirman si hay algún problema técnico. Sí se escucha, profe. Listo, Sí vale. se escucha. Vamos con estos últimos 40 minutos eh, y vamos a hacer una integración, ¿sí? De la inteligencia artificial que manejamos acá en el laboratorio. Bueno, realmente nosotros manejamos muchas. Esta es una de las que manejamos. Bueno, aquí comencemos entonces a usar la inteligencia artificial como asistente en múltiples preguntas que ustedes tengan y que yo también tenga en interacción. En la parte posterior están viendo la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial es un desarrollo de Movistar y se llama Perplexity. Hola Perplexity, saluda a mis estudiantes de inteligencia artificial. Claro, con gusto. Un saludo muy especial a todos los estudiantes de inteligencia artificial. Que disfruten mucho el aprendizaje. Bueno, estamos en
una conversación haciendo un recorrido histórico sobre la primera revolución industrial. ¿Cuándo nace la primera revolución industrial? ¿En dónde nace? ¿Y cuáles son los inventos más relevantes en el desarrollo de la primera revolución industrial? La primera revolución industrial nació alrededor de 1760 en Inglaterra. Los inventos más relevantes fueron la máquina de vapor, el telar mecánico y la máquina de hilar. ¿Qué es una máquina de vapor? La máquina de vapor es una máquina que convierte la energía del vapor de agua en movimiento, impulsando maquinaria y transportes. Fue clave para la revolución industrial. ¿Cómo era el mundo antes de la primera revolución industrial? Antes de la primera revolución industrial, la producción era manual, con talleres pequeños, y el trabajo se basaba en la agricultura. Los bienes se producían en menor escala y el transporte era lento. ¿Cómo era el transporte de esa época? El transporte era principalmente en carruajes de caballos, barcos de vela y caminos rudimentarios. No había ferrocarriles ni autopistas, así que los viajes eran mucho más lentos. El telar, ¿cómo revoluciona también las tecnologías de la primera revolución industrial? Exacto. El telar mecánico permitió aumentar la producción textil al acelerar el tejido, reduciendo el tiempo y la mano de obra. Eso transformó por completo la industria. Las revoluciones industriales iniciaron en el mundo a diferentes tiempos. En Latinoamérica, ¿en qué año se estima llegaron las tecnologías de primera revolución industrial? Las tecnologías de la primera revolución industrial empezaron a llegar a América Latina aproximadamente a mediados del siglo XIX, especialmente en países como México, Argentina, Chile y Brasil. Los principales inventos que impactaron fueron la máquina de vapor, la hiladora Jenny y los ferrocarriles. Eso. Y entonces ahí básicamente estamos viendo cómo esta impresionante inteligencia artificial trae información, la consulta, la analiza y nos responde casi que en tiempo real. Esta inteligencia artificial de Perplexity, que es un desarrollo entre Apple y Movistar, no es tan avanzada como otras tecnologías de inteligencia artificial que vamos a ver acá. Para mí la más avanzada se llama Grok, es la IA de X de Tesla, de Elon Musk, y tienen el chip también más avanzado, por eso es que ellos son pioneros en todo lo que tiene que ver con vehículos autónomos y aprendizaje automático desde el Machine Learning, es decir, las máquinas aprenden. ¿Quién quiere preguntarle algo a la inteligencia artificial de la primera revolución industrial? No, nada. Entiendo. Entonces te doy la bienvenida a tus estudiantes de inteligencia artificial. Bienvenidos al curso, chicos y chicas. Ahora, si quieres profundizar en algún tema, seguimos adelante. ¿Por qué hubo desarrollo ferroviario con la primera revolución industrial? ¿Por qué hubo desarrollo ferroviario con la primera revolución industrial? ¿Qué tuvo que ver la máquina de vapor con el desarrollo del ferrocarril? La máquina de vapor fue clave porque permitió propulsionar trenes y barcos, facilitando el transporte de mercancías y personas a gran escala. Eso aceleró el crecimiento industrial. ¿Cuándo llegó la primera máquina de vapor y se desarrolló el ferrocarril en Colombia? La primera máquina de vapor en Colombia llegó a finales del siglo XIX y el desarrollo del ferrocarril comenzó con la construcción de la línea Barranquilla-Sabanilla, inaugurada en 1871. Esto impulsó notablemente el transporte en la región. Listo, entonces ahí estamos viendo cuáles son los desarrollos en Inglaterra, que por supuesto fueron muchísimos años más allá que lo que sucedió en Colombia. Aquí la máquina de vapor y los desarrollos ferroviarios ocurrieron para 1890 más o menos,
todavía se seguía construyendo ferrocarril hacia 1915, 1920, 1930, ¿sí? Y se continuó con el desarrollo ferroviario hasta incluso funcionó para los años 70 en muchas regiones de Colombia. Es decir, que nosotros llevamos un abismo tecnológico con respecto a los países europeos. Vale, por eso les digo que es muy relevante cómo son los desarrollos tecnológicos de esa época a los desarrollos tecnológicos en la actualidad. ¿Listos? Entonces, si han entendido qué sucedió en la primera revolución industrial, vámonos a aterrizar en Colombia. Coloquemos que es en 1900 que se construyen los ferrocarriles. Entonces comenzamos a mover las mercancías entre los pueblos. Para no ir lejos, vean los ferrocarriles que tenemos aquí en el Valle del Cauca. Estación de Jamundí, estación de Cali, estación de Palmira, estación del Cerrito, estación de Buga y de ahí sucesivamente llegan las estaciones hacia Cartago. En la actualidad nosotros pretendemos recuperar algo que se llama el tren de cercanías. Vamos a utilizar las mismas líneas férreas que ya se tienen, las mismas estaciones, incluso ya se están adaptando algunas estaciones en recuperación para ese tren de cercanías. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la conexión del tren de cercanías? Pues va a ser Buenaventura, Cali, Cali, Jamundí, Jamundí, Palmira, y de aquí va hasta Cartago. Va a ser un tren de pasajeros súper moderno, al cual le llamamos tranvía. En Cundinamarca también se está construyendo un tranvía de similares características que va a ir entre Facatativá y Bogotá. ¿Vale? ¿Sí han escuchado de esa información? Listos. Vamos entonces, segunda revolución industrial. ¿Cuál es el invento que volvió a cambiar el mundo? Porque en la primera revolución industrial, pues pasamos de los barcos de vela, ¿sí? Es decir, de telares gigantes que movían los barcos. Las embarcaciones se movían a partir del viento a embarcaciones con tecnologías de caldera. ¿Sí están conmigo? ¿Recuerdan el Titanic? Sí, sí, señor, claro. Sí, entonces el Titanic es un barco construido con tecnologías de la primera revolución industrial. ¿Cuáles tecnologías? Pues el casco del barco ya A no es de vapor. madera, sí, sino que es metálico. Y la propulsión del barco ya no es con velas, o sea, si hay viento se mueve el barco y si no, no. Lo cambiamos entonces por hélices que se mueven con máquina de vapor, con calderas. Listo, eso es primera revolución industrial y no ha pasado mucho tiempo. Por eso les digo, si habrán pasado 150 años, es mucho, esto es relativamente nuevo. Y yo hago una analogía para que lo entiendan. Eh, ¿Cuánto es la estimación de vida de un ser humano? Coloquémosle 80 años. Coloquémosle 70 años, pues, porque digamos que se mueren rápido. Digamos que han pasado 3 generaciones. 3 generaciones son, ¿qué? Nuestros papás, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. O sea que no ha pasado mucho. Y apenas se vinieron a aparecer las primeras tecnologías que transformaron el mundo. ¿Vale? Segunda revolución industrial. Entonces, en la primera revolución industrial cambiamos también la mecanización del movimiento de las embarcaciones. Colocamos ferrocarriles y movemos las mercancías hasta los puertos a partir de los trenes. Y aparecen también los primeros vehículos que funcionan con energías de esa máquina de vapor. Segunda revolución industrial. La electricidad. ¿Quién da más? Pues la bombilla eléctrica, creo que sí. Y si no estoy mal, también creo que el teléfono, pero no estoy segura. Claro. ¿Quién más? El gas. Los motores. Bueno, entonces, en la segunda revolución industrial apareció uno de los inventos más relevantes, que fue la invención de la energía eléctrica. Sí, para ese tiempo era con corriente directa. Sí, posterior a eso se comenzaron a implementar otro tipo de estructuras para llevar la energía eléctrica que ya se llamó fue corriente
corriente continua. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la electricidad? Con la aparición de la electricidad comienzan a aparecer sobre todo las grandes ciudades que ya quedan iluminadas en horas de la noche. ¿Cómo se iluminaban antes las ciudades pequeñas? Pues con antorchas. Pasamos entonces de la antorcha a poder iluminar con bombillos. El bombillo también hace parte de los desarrollos tecnológicos de la segunda revolución industrial. ¿Qué pasa si colocamos entonces bombillos en las empresas? ¿Cómo cambia eso la manera entonces en la que se producen los bienes y los servicios? Pues ponemos a trabajar a la gente de noche, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién beneficia esa productividad en último momento? Pues al industrial, al capitalista, al que es el dueño de la empresa, al esclavista. Y entonces ya no solamente fuimos esclavos en el día, sino que también fuimos esclavos en la noche. ¿De ustedes hay alguien que trabaja en la noche? Inventos que aparecieron con la segunda revolución industrial. Algunos inventos clave de la segunda revolución industrial fueron la electricidad, el teléfono, el automóvil y la producción en masa, como la línea de ensamblaje. Esto transformó radicalmente la industria y la vida cotidiana. Listo, entonces aparece las refinerías de gasoil y diésel. Entonces con eso aparece lo que nosotros conocemos en Colombia como gasolina y diésel. Y con eso aparecen, por supuesto, los motores de combustión. Esto nuevamente cambia la manera como se movilizan los barcos de la época. Entonces pasamos nuevamente a cambiar ya el barco del Titanic, que funcionaba con una máquina de vapor, a un motor diésel. Mucho más eficiente, claro, mucho más eficiente, mucho más veloz. Y aparecen otras tecnologías como por ejemplo el plástico. Recuerden que los plásticos son subproductos de la refinación del petróleo. Entonces ahí aparece una cantidad de nuevos materiales que permiten que tengamos todo lo que tengamos y tengamos también los océanos inundados de puros plásticos y tengamos nuestra sangre inundada de nanoplástico y tengamos el cerebro con nanoplástico. Desarrollos tecnológicos, el desarrollo de la humanidad. La segunda revolución industrial aparece la aviación. Exacto. La aviación surge con gran fuerza hacia finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo con los hermanos Wright y los primeros vuelos. Fue una evolución clave durante esa época. ¿Cuándo llegan pues, los primeros aviones a Colombia? El primer avión que llegó a Colombia aterrizó en 1919, cuando el aviador William Knox Martin hizo el vuelo inaugural en Barranquilla. Luego, en 1922, el avión Goliath de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea llegó a Medellín. ¿Qué tanto recorrido podían hacer los primeros aviones? ¿Iban solamente a pequeñas ciudades o se desplazaban también entre países? Los primeros aviones tenían un recorrido limitado de unos pocos cientos de kilómetros y operaban principalmente entre ciudades cercanas. Los vuelos internacionales empezaron años después. ¿Qué otros inventos aparecen en telecomunicaciones en la segunda revolución industrial? Durante la segunda revolución industrial apareció el telégrafo, el teléfono y más tarde la radio. Estos inventos revolucionaron la comunicación a larga distancia. Listo, ¿qué es el telégrafo? Ayúdenme, ¿qué es el telégrafo? ¿Alcanzaron a ver qué es un telégrafo? No, yo no. Una máquina para puntear un código Morse. No, no, código Morse es mucho más allá. No. No, profe, yo tampoco. ¿Alcanzaron a ver los telegramas? No. No, tampoco. Yo ¿Alcanzaron alcancé el fax y eso. Eso vale. ¿Alguien El alcanzó a ver? telégrafo no es como la, la opción del país antigua, por decirlo, de los beepers. Sí, y es verdad, aunque el telégrafo implementa tecnologías de clave Morse para puntear consonantes y vocales y generar mensajes a larga distancia
en tiempo real. Se utilizaron como telégrafos, se conocieron en Colombia. Aquí lo manejaba Telecom, pero aquí se manejó incluso en el Valle del Cauca, y recuerdo yo, por ahí hasta 1988, 89, tal vez hasta el año 90. Sí, entonces uno iba a hacer la fila al Telecom y allá sencillamente te cobraban por palabra, era un servicio supremamente costoso. Entonces tú colocabas mensajes como murió mamá cáncer, 3 palabras, costaban un montón de plata. La información se enviaba a otra oficina de Telecom cercana a donde usted quisiera llevar el mensaje y el costo dependía también de la distancia. Y allá sencillamente se transcribía a máquina de escribir, se ponía en un sobre y a través de mensajería se enviaba hasta el domicilio. Ujú, esa era la manera como se comunicaban, sí, pero incluso aquí en Colombia yo alcancé a ver de servicio de telégrafo en Telecom hasta 1990, o sea que no ha pasado mucho tiempo, sí, a no ser de que yo esté muy viejo y yo todavía me vea joven. Vale, esos son los inventos que aparecen en Segunda Revolución Industrial. Con la Segunda Revolución Industrial aparecen autopistas, los puentes, ya hay carros, aparecen entonces los camiones, los vehículos de transporte de pasajeros, aparece la aviación y como lo dice Perplexity, podíamos hacer recorridos cortos, pero ya teníamos aviones y había muchísimas maneras más de comunicarnos. Y por supuesto el correo que antes se movía en mulas y se movía en barcos de vapor o se movían en barcos de vela, pues ahora ya también se comienzan a mover por aire. Obviamente los costos de enviar una carta por aire eran muy diferentes a enviar una carta escrita a mano a través de un servicio postal por tierra, ¿sí? O por mar. Entonces van cambiando los tiempos también en que se mueve la información y se mueven los datos. Aquí todavía no hemos llegado a nada de digitalización, estamos apenas en la segunda revolución industrial. Con la segunda revolución industrial aparecen ya tecnologías muchísimo más avanzadas como la radio. Sí, quien tenía un radio en la casa era porque tenía plata para comprar un radio. Además que en la zona tenía que haber una antena de radio y una emisora de distribución de música o de radio para que pudiese funcionar. O sea, de nada me servía a mí tener un radio si el radio no cogía ninguna emisora, ni cogía ninguna frecuencia. Para ese entonces se manejaban amplitud modulada, eso ya no se ve, el AM, ¿sí? Pero con el tiempo eso migró a frecuencia modulada, que ya son las FM, que todavía funcionan en la actualidad, pero que más adelante les voy a enseñar cómo se transformaron a emisoras digitales. ¿Listo? Otro de los inventos que aparecen supremamente importantes son el teléfono, definitivamente. La primera transmisión de una llamada telefónica intercontinental entre Londres y Nueva York, eso es un invento increíble. Atravesar un alambre de cobre por tierra hasta llegar al puerto y de ahí tirarlo por el océano hasta llegar al otro país e interconectar una llamada telefónica, eso es mágico y son las tecnologías de las telecomunicaciones de la época. ¿Cuándo se hizo la primera llamada internacional telefónicamente entre Nueva York y Londres? La primera llamada telefónica internacional entre Nueva York y Londres se realizó el 7 de enero de 1927, usando un radioteléfono. Listo, entonces aparecen otras tecnologías de comunicaciones que también son desarrollos militares. No se les haga raro que esas guerras que estamos viviendo sean puros experimentos para experimentar con las armas con inteligencia artificial que han desarrollado cada uno. Listo, vamos a hacer un pulso de cómo están tus armas versus las mías. Y así como en la antigua Roma conquistó muchísimo territorio a nivel mundial a partir de uno de los inventos militares más relevantes de la historia de la humanidad, que fueron el arco y la flecha. Eso era un invento increíble de la época. En la actualidad estamos viendo las armas que se tienen en el año 2026. ¿Vale?
La televisión hace parte de la segunda revolución industrial, hace parte de los inventos de la segunda revolución industrial. Sí, la televisión se desarrolló en la segunda revolución industrial, sobre todo a mediados del siglo XX, con avances en electrónica y comunicación. Fue un invento clave en esa etapa. Listo, entonces aquí estamos viendo cuáles son los inventos de la segunda revolución industrial que cambiaron definitivamente la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Y por eso comunicaciones no es solamente escrito o hablado, sino que las comunicaciones también es el desplazamiento de personas y de mercancías de un lugar A a un lugar B. Y es por eso que los ministerios de transporte hacen parte realmente del ministerio TIC. Dejemos hasta segunda revolución industrial. Voy a llamar a lista porque el tiempo pasa rápidamente y mañana, si Dios nos permite y nos da vida, vamos a ver tercera revolución industrial. Sí, vamos a llegar a la cuarta revolución industrial, que todo el mundo habla de la cuarta revolución industrial, pero casi nadie tiene precisión de qué significa esa cuarta revolución industrial. Y ahora sí nos adentramos entonces detalladamente a las inteligencias artificiales que tenemos a hoy, ¿vale? Y se me va a descargar el celular. Listo, Brian, no importa, yo te tomo la asistencia. Catalina. Hola, profe, es que tengo una duda, ya que estamos hablando de la segunda revolución industrial y del avance de los medios de comunicación y las tecnologías. eh, pues antes existían unos teléfonos Nokia, que creo que fue los primeros que salieron, que eran, le decían panela, ¿no? Que eran unos teléfonos grandes, que eran con batería, y para poder uno comunicarse por medio de ese teléfono, había que poner una antena súper grande para poder que cogiera la señal. Lo otro que me alcanzo a acordar que tenían en mi casa era que uno para conectarse eh, por internet había como un dispositivo, no, es que no me acuerdo cómo se llamaba, si era un hardware, ay, no estoy segura, bueno, era un modem chiquito, que también era por señal, y ahí era que le cogía el internet, pero la señal en ese entonces no era muy buena. Entonces no sé si esos dos dispositivos, de los cuales yo medio recuerdo, hacen parte de la segunda revolución industrial. No, estos aparatos son digitales y hacen parte de la tercera revolución industrial y mañana los vamos a ver con detalle. Sí, eso Ah, no ok. hace partes. En la segunda revolución industrial estamos hablando de ondas electromagnéticas. Es la televisión análoga, el radio análogo, el walkie-talkie análogo y todo lo que se generaba interferencia. Sí, recuerdo que uno en la casa estaba viendo televisión y si pasaba el taxi con el radioteléfono, interfería con la señal de televisión, interfería con la señal de radio y todo se combinaba porque eran ondas electromagnéticas. En la actualidad utilizamos dispositivos digitales. Mañana lo vemos con más calma y vemos cuál es la diferencia entre lo análogo y lo digital. Y entonces aquí ya vamos a comenzar a pasar a las tecnologías de la cuarta revolución industrial, de la tercera y de la cuarta revolución industrial, que tienen que ver precisamente con tecnologías digitales. Vale, vamos con la asistencia. Hoy sí estará Brian Steven Alegría, Diego Fernando Amariles, Jennifer Bolaños, Catalina Córdoba. Presente. Jennifer, Sí, señor. listo, vale. Germán Chávez, Kevin Conde, Diana Paola Contreras, Catalina Córdoba, Aquí, profe. Diana Karina Gallego, Giovanna Gallo, listo, te tengo. María Fernanda Galvez, Giovanna Giraldo, Sara Uribe, Luis Javier Aquí, González. Sara Uribe. Listo, Sara. Luis Javier González, Michael Andrés Grisales, Juan Camilo Henao, Angie Hola, buenas noches, Joana Giraldo. Buenas noches, Michael Grisales. Giovanna Giraldo, listo. Juan Camilo Henao, Angie Vanessa Ledesma, Aquí presente.
Alejandro Martínez. Rubén Darío Mejía. John Edinson Buenas Méndez. noches, profe. ¿Darío? Rubén Mejía, presente. Listo. John Edinson Méndez, Ingrid Joana Molano. Presente, Ingrid Joana Molano. Ingrid Joana Molano. Listo. Claribel González. Aquí presente. Joan Gracias. Sebastián Sana. Bueno, qué corto está. Ay. Listo, volvemos. Ok. David Bedoya. Juan David presente. Wilson Andrés Escobar. Y Sandra Milena Ramos. Sí, presente, profe. Listo, Sandra. Por aquí estamos en Stephanie Montenegro. David Montes. Hola, profe, buenas noches. David. Sí, David. John Alexander Naranjo. Jefferson Ortiz. Vanessa Oviedo. Carlos Andrés Pastas. María Inés Patiño. Jason Andrés Perea. No. Salomón Ricaurte. Son hartos. Juan Camilo Rivera. Marcela Natalie Rodríguez. ¿Usted de pronto me Presente, llamó a mí, profe. a Alejandro Martínez? Aquí, profe Juan Camilo Rivera. Listo, Alejandro Martínez ya está. Profe Marcela Rodríguez, presente. Marcela Natalie, listo. Gracias. Hamilton Elías Rosero. Presente, profe. Joana Ruiz, que yo creo que sí está. Carolina Sí, profe, Salazar. aquí estoy. Carolina Salazar, Juan Camilo Salinas. Profe Juan Camilo Rivera. Juan Camilo Rivera, ya te llamé. Sí, hay otro Juan Camilo Salinas y hay Helen Carolina Salazar, Luz Ángela Sarria, Luis Alberto Silva. Luz Ángela, presente. Luis Silva presente, profe. Listo, perfecto. Alejandro Tascón, Silvia Buenas Torres. noches, presente. Listo, Alejandro. Silvia Torres, Lisette Torres. Presente Lisette Torres, profe. Lisette. Seguro Lisette no es familiar de Silvia Torres, no. No, seguro. Adriana Tutistar. Presente. Cirley Andrea Valencia. Presente, profe. Isabel Cristina Vallejo. Presente, profe. Carolina Villa. ¿A quién no llamé? A mí, profe. Diana Dime, por favor. Gallego. ¿Gallego? Sí, señor. Sí, sí te llamé. Salomón Karina Gallego. ¿Quién más? Ah, Salomón gracias. Naranjo. Salomón Ricaurte. ¿Quién más? John Naranjo. John Naranjo, si no te había marcado. ¿Quién más? Joan Sandno. Dime tu apellido, ¿cuál? Joan Sandno. Listo, vale. ¿Quién más? Listo. Si alguien tiene dudas si quedó o no, me escriben por el interno al WhatsApp y yo entonces hago la marcación correcta. Vale, recuerden que estas llamadas esta videollamada, esta conferencia queda grabada y si el tiempo alcanza y el equipo también renderiza rápido y no me quedo dormido muy rápido, se las subo esta misma noche. Y si no, mañana en la mañana para quienes no pudieron entrar, no pudieron quedarse todo el tiempo y quieran volverla a ver o quieran verla, pues allí la van a tener presente. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profe, muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo y dirán, bueno, pero esto es tan loco porque estamos viendo todo desde por allá, desde que somos cavernícolas, porque necesitamos entender de dónde proviene la información, cómo funcionan nuestras comunicaciones naturales, para poder entender cómo es que hemos plasmado la información para poder llegar hasta donde hemos llegado.
Porque si en 1969 le fuimos a la luna, que eso es una gran mentira, sí, sí nos vendieron el cuento a través de las tecnologías de información y de comunicaciones que habían en ese momento para hacernos creer ese cuento. ¿O si fuimos a la luna? Bueno, mañana lo vemos, mañana lo anunciamos lo vemos con más calma. Sí, pero no hemos ido a la Bueno, luna. profe. No hemos ido a la luna, no, eso no es verdad, no hemos ido a la luna, ni tampoco hemos ido a Marte. Nosotros, ¿no? Seguramente sí hemos enviado sondas con robots, pero los seres humanos que hayan ido a otro planeta, eso es mentira, eso no va a suceder. Y se despide entonces Perplexity, la inteligencia artificial que nos acompañó hoy. Saluda Perplexity y despídete de mis estudiantes de inteligencia artificial. Claro, un saludo a todos los estudiantes de inteligencia artificial. Ha sido un placer acompañarlos. Hasta pronto. Y démosle las gracias a la máquina, porque la máquina también hay que ser agradecidos. Chao. De nada. Agradezco tus palabras. Fue un gusto acompañarte. Un abrazo y hasta pronto. Chao chicos, que descansen, que duerman. Gracias Chao, por haber profe, estado. gracias. Un abrazo. Ok, Profe, gracias, no, gracias. profe, gracias. Hasta Chao, chao. luego. Hasta luego a todos. Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce marketing, strategy, consultores SaaS.